el externado es la universidad del presidente Petro y creo que también del a veces cuestionado ministro de Justicia. ¿Hubo jalón de orejas en el externado, Espinosa? Hicieron un foro, Gustavo, que me parece que estaba muy interesante para hablar precisamente de la consulta popular. De hecho, el foro se titulaba Consulta Popular, Reflexiones Constitucionales. Lo organizó el Departamento de Derecho Constitucional del Externado. Hablaron pues varios constitucionalistas, abogados muy prestigiosos, muchos de ellos obviamente externadistas. Pero quiero resaltar esta frase, Gustavo, del doctor Humberto Sierra Porto, el director del Departamento de Derecho Constitucional. Es un fragmentico de lo que él dice en este foro, encabezado precisamente por él. Oiga con atención. No nos puede pasar lo de Venezuela. Todos este tipo de circunstancias tenemos que advertirlas, tenemos que estar atentas, tenemos que estudiarlas, cuestionarlas, criticar y posicionarnos. Nosotros como colombianos no podemos ser ajenos a la realidad política colombiana. No le podemos dejar la política a las personas que no la utilizan adecuadamente. La política es una actividad que debe ser la más digna, la más elevada de todos los colombianos, y la academia tiene que estar presente. Esa es la idea. No nos puede pasar lo que pasó en Venezuela. Evidentemente, Gustavo, nadie en el externado, como usted bien recuerda, la Universidad del presidente Petro y también del señor Montealegre, pues defendieron desde el punto de vista jurídico la conveniencia constitucional de esa consulta popular que el presidente quiere decretar, como dice Montealegre, en el decretazo. Esto que oímos, este fragmentico que oímos, fue la conferencia de apertura del doctor Humberto Sierra Porto. Yo supongo que eso no ha caído bien en Palacio, que por supuesto ya se enteraron de que nadie en el foro defendió lo que están tratando de hacer y que probablemente puede pasar hoy, si como dice Diana, firman esa consulta popular con ya la firma de los ministros de nuevo. Ahora, lo importante no es que esto haya caído mal en Palacio. Lo que Palacio debería entender es que no ha caído bien en el mundo del respeto al derecho de la justicia, sí, tal cual, lo que se está haciendo en materia jurídica en Palacio. Este señor Sierra Porto, Hernando, recordadísimo y muy respetado. Claro, Gustavo, el doctor Humberto Sierra Porto fue presidente de la Corte Constitucional, pero además también fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego es un jurista de muchos quilates y lo que él dice tiene un trasfondo fundamentalísimo. Aquí de lo que se trata y está haciendo el gobierno y su nuevo ministro de Justicia es atropellando la Constitución y yendo en contra de ella. Y el que tiene contraticos se enreda, fraile. Claro, Gustavo, y no descarte que por todo el tema de la consulta popular, esa asesoría que ha dado el ministro Montealegre, pues se desprenda esta decisión que le voy a contar. 8 de los 10 integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal renunciaron. En una carta que le envían al ministro de Justicia, señalan que fueron elegidos en 2023 por el ministro Néstor Osuna, que su periodo terminaba en febrero de 2025, y le habían dicho a la ministra Ángela María Buitrago que estaban listos para continuar. Pero, abro comillas, esto es lo que dice la carta: dadas las nuevas circunstancias políticas, consideramos que no podemos seguir siendo parte de esta comisión asesora. Por medio de esta carta, estamos revocando nuestra aceptación a continuar en ella. Firman la carta. ¿Quiénes se van de la Comisión Asesora de Política Criminal? Rodrigo Uprimi, el presidente, la doctora Mónica Cifuentes, la vicepresidenta, Iván Orozco Abad, Miguel Larrota Uprimi, María Victoria Llorente Sardi, Gloria Patricia Lopera, Luisa Fernanda Cano y el doctor Mauricio Pavalugo. Se queda entonces sin Comisión Asesora de Política Criminal el gobierno. El ministro Montealegre debería nombrar una nueva. Lo hemos visto en consejos de seguridad, ejerciendo, hablando ya como ministro, pero no se ha posesionado. Están resolviendo, Gustavo, todo el tema de sus contratos con el gobierno. Usted no puede ser empleado de planta y contratista al mismo tiempo, así que por ahora se va a demorar un poco la posesión oficial del doctor Montealegre, que tiene de nuevo reto la Comisión Asesora de Política Criminal. Esto tiene lecturas muy importantes, Hernando, porque, y lo sabe usted, en el mundo de las altas cortes, de la alta jurisprudencia, hay gente que no se sienta ni a tomar un tinto con el doctor Montealegre y se va. Y cada vez más, Gustavo, seguramente obviamente por lo que es su trajín en lo jurídico, sus contradicciones desde esa perspectiva y lo que es su triste presente desafiando el Estado Social de Derecho. Desde esa perspectiva, pues que renuncie en bloque esta comisión asesora, como dice Juan, muy importante, la Comisión Asesora de Política Criminal, que está ciertamente integrada por juristas. Podrá tener uno diferencias conceptuales en lo jurídico, pero ahí lo que hay es juristas de por medio, y eso da cuenta de esta crisis que se ha articulado en el sector justicia.
vaya usted y pregunte también en lo que hace de las altas cortes para ver si ese nombramiento pues tiene algún tipo de beneplácito. Claro, no lo requiere el presidente, pero no menos cierto es que le implica un gran desgaste al que ya él ha venido generando propiamente, porque el presidente pues se dedicaba a denostar de la justicia en este periodo. Pero eso es lo que hay, Gustavo, y esas son las circunstancias sin ni siquiera un día de posesión al interior del ministerio. A propósito, me dan un dato muy importante. El hoy nuevo ministro de Justicia ya no tiene ningún vínculo con el externado. Dejó de tenerlo cuando en ese momento la administración pues tomara determinaciones a ese respecto. Entiendo que esa es una relación que terminó muy mal entre el rector del externado, el doctor Juan Carlos Henao, que ya no está con nosotros, y el doctor Montealegre, por cosas que en su momento fueron dadas a conocer y que aquí dijimos en el año 21, si mal no recuerdo, y que obviamente no le gustaron al nuevo ministro de turno. ¿No fueron cosas de plata? ¿No era una plata que pedía para estudiar en el exterior o algo? Pues Gustavo, lo que fue la versión en ese momento de la rectoría del externado es que precisamente se había solicitado una comisión de viáticos y que esa comisión de viáticos debía estar en los lineamientos que siempre daba la universidad. Se pretendía eventualmente una cosa superior y obviamente el doctor Henao, según señaló, pues ese trato no había que dársele a nadie porque esa es una universidad muy seria, donde además se protege el derecho a la igualdad, y ahí vino un disenso y obviamente pues eso terminó fracturando la relación entre el externado y ese discípulo, por decirlo menos. O sea que la universidad sigue gozando de buena salud, pero ya no goza de buena salud COP. Son las 7 de la mañana, 26 minutos. ¿Tiene noticias, Cristo, de la tarea del procurador en armar todo este asunto este rompecabezas de la paz electoral? Sí, Gustavo, yo creo que el procurador va avanzando en sus contactos con los distintos sectores de la política colombiana, está jugando un papel creo que fundamental para lograr serenar los ánimos y explorar unos primeros acuerdos y consensos. Y de la reunión de ayer, que sin duda alguna fue muy importante, hay 3 conclusiones, Gustavo. La primera, mañana el procurador se reunirá con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa, con el ministro de Hacienda y con el director de la Unidad Nacional de Protección. Los ha convocado para una reunión para revisar el plan de seguridad de los partidos y de los candidatos para las próximas elecciones, que sin duda alguna va a necesitar un esfuerzo conjunto al interior del gobierno nacional, y es importante la presencia, Gustavo, del ministro de Hacienda, porque ese plan obviamente va a costar una platica en medio de las dificultades fiscales que está viviendo hoy el país. Segundo tema, Gustavo, el procurador está impulsando lo que se puede llamar un acuerdo de paz electoral. Es decir, que por encima de las controversias políticas, de las diferencias de la oposición con el gobierno, se pueda suscribir entre el gobierno nacional y los partidos de oposición, todos los partidos políticos, un acuerdo que permita blindar la democracia, blindar las elecciones, que coincide un poco con la propuesta que ha hecho la Defensoría del Pueblo también de un compromiso de todos los partidos y candidatos con esta búsqueda de bajarle el tono al debate electoral. Y en tercer lugar, Gustavo, está buscando el procurador que se pueda concretar una reunión precisamente de todos estos partidos con el gobierno nacional en cabeza del propio jefe de Estado. Vamos a ver cómo le va con ese tercer propósito. Los 2 primeros puntos van avanzando y yo creo que en ese ambiente van unas buenas noticias. Pero hay unos congresistas que se desaparecieron, que ya no hablan en los medios, que ya no opinan. No trinan ni nada de eso. Nada. No. Desaparecieron. Bueno, en todo este escenario, un detalle interesante que tiene que ver con la Corte Suprema y el rechazo en las últimas horas de una denuncia contra los 14 senadores que hundieron la reforma. Además, el tribunal se pronunció sobre algunas críticas del presidente del Senado, Efraín Cepeda, contra el presidente Petro. A ver, Claudia Camila.
Gustavo, iniciemos con el rechazo de esta denuncia porque la Sala de Instrucción determinó que los senadores de la Comisión Séptima que archivaron la reforma laboral no incurrieron en ningún delito. Para la Sala no hubo irregularidades en esta decisión y de hecho indicó que a los congresistas no se les puede juzgar por el sentido de sus votos, ya que esto hace parte de su actividad legislativa. Ahora, en este mismo fallo, el magistrado César Reyes se pronunció por un punto de la denuncia que aseguraba que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, desestabilizaba al gobierno tras unas críticas que hizo sobre Petro en un encuentro que tuvo con el senador Bernie Moreno. En dichas declaraciones se decía que Petro le estaba poniendo un palo en la rueda a la democracia colombiana al querer desatar la violencia en el Congreso. Frente a esto, la Sala dijo que estas declaraciones se hicieron en el marco de la libertad de expresión. De hecho, aseguran que fue una simple crítica política a un servidor público, en este caso al presidente de la República. Claudia Camila, gracias. Hernando, en lo que tiene que ver con la parte de esta información de la decisión sobre el trámite, ¿eso qué implicaciones tiene? De paso, no solo en la reforma, sino en la consulta. Bueno, Gustavo, muy importante porque con esta decisión la Corte Suprema de Justicia ratifica esencialmente la trascendencia que tiene el principio de división de poderes, de separación de poderes, y le deja claro al presidente de la República que el Congreso, y en particular en este caso el Senado, no es su apéndice, no es su melego, no es obviamente alguien al que le pueda dictar instrucciones y en esa medida regañarlo, vilipendiarlo o otro tipo de circunstancias. Por eso deja muy clara la Sala de Instrucción que no se puede judicializar penalmente la libre expresión y el ejercicio democrático de los congresistas, porque ello ratifica ese tribunal, sería un atentado a un principio democrático y además constituiría también un acto que inhibe, que atemoriza esa posibilidad de debatir asuntos de interés público y que obviamente le corresponde a toda la ciudadanía. Pero además también dentro de esa misma línea, que me parece muy importante, envía un mensaje claro para el gobierno, y es que es un acto propio de la función legislativa el cuestionar, el debatir, el criticar. Eso es siempre lo que hemos pedido los ciudadanos, que haya un Congreso activo desde ese punto de vista y contrapeso institucional del presidente. Pero pone, como usted también lo dice, consecuencias y picas en lo que hace del debate de la reforma laboral, donde se dice, claro, los congresistas pueden votar a favor o en contra de la misma. Que sea una iniciativa del gobierno nacional no coopta para que se dé ese debate y esa posibilidad de votar negativamente. Pero también entonces le da alcance o le daría alcance, si así se quiere tácitamente, a lo que hace la consulta popular. Porque cuando el Congreso niega, sí está determinando una específica materia. Cosa distinta que el gobierno empecinado en lo que hace la consulta popular se incline a llevarnos a una ramplona y burda maniobra electoral que no tiene ningún sentido distinto a que se apoyen sus candidatos pisoteando el Estado Social de Derecho.